Bienvenidos a Escuela Sabática Fácil con Néstor Salguera y César Vargas. La misión de Dios, mi misión. Lección número 3 para el sábado 21 de octubre de 2023. El llamado de Dios a la misión. Oremos. Querido Dios y Padre amado, Señor, te agradecemos por esta oportunidad que nos das de poder, Señor, continuar con el repaso de la escuela sabática. Gracias a ti, Señor, hemos llegado a la lección número 3 y te pedimos que hagas de esta lección, Señor, grandes cosas en nuestras vidas y en la vida de las personas, Señor, que están conectadas. Bendice a cada director de escuela sabática, también te pedimos por cada uno de ellos, y que en esta hora, Padre, tu Espíritu Santo sea quien nos dé la sabiduría y el discernimiento que necesitamos. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. ¿Cómo están, amigos, hermanos? Dios los bendiga. Gracias por estar una vez más aquí en Escuela Sabática Fácil. César, ¿cómo estás? Pues bien, gracias a Dios, Néstor. Gracias a nuestro Dios por permitirnos, ¿verdad?, la oportunidad nuevamente de estar con ustedes a través de este repaso de la lección de Escuela Sabática. Esperamos que sea de bendición para cada uno. Amén. Hemos llegado a la lección número 3. ¿Tiene como título, César? Llamado de Dios a la misión, o el llamado de Dios a la misión, perdón. Cuando hablamos de un llamado, me puse a pensar que hay varias formas que el Señor nos llama. No solamente el Señor usa una sola forma, sino que hay muchas. Y viendo aquí la introducción, el Señor nos llama a veces de dos maneras. De forma personal, directamente, y también de forma grupal, ¿verdad? Como un equipo, que todos podamos estar involucrados en la misión. Así es, el llamado es para cada uno, ¿verdad? Aunque también hemos de contestarle como cuerpo. Por lo menos la lección de hoy, el texto para memorizar está en Hechos 1:8. Pero recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este texto lo analizamos también la semana pasada, Néstor. Sin embargo, es muy importante. ¿Sabes qué pensaba yo de este texto? Que el Señor dice que serán testigos. O sea, yo no puedo hablar de algo que no conozco. Para atestiguar algo tuve que yo haberlo vivido, para dar mi punto de vista, ¿verdad?, cómo lo percibí. Igual pues Dios nos llama a nosotros a ser sus testigos, no a hablar de algo que no sabemos y que no tenemos ni idea, sino de algo que yo he vivido. Sí, es importante esa palabra testigo. Tiene que, como tú habías dicho, ser testigo es ser una persona que está hablando algo que realmente ha vivido y que presenció. Por ejemplo, sabemos que en el caso, César, de manera rápida, cuando vamos a un juicio, siempre se llama un testigo, ¿verdad? Una persona que tuvo que estar viendo cómo pasaron las cosas. Entonces, ahora estos muchachos, dice Jesús, y me serán testigos. Pero lo principal de este texto es, dice, y recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Es decir, tú puedes presenciar algo que Cristo hizo en tu vida, César, pero el Espíritu Santo te ayuda para que tú puedas dar un testimonio convincente, porque el Espíritu Santo convence a las personas de lo que tú has vivido con Jesús. Ahora hay que tomar en cuenta que puedes también ser un testigo, pero un testigo falso. Ajá, también, como decimos los testigos masaya. Porque si tú no sabes de lo que se está hablando, tú puedes dar una versión, puede ser que ayudes a alguien o puede ser que hagas lo contrario, ¿verdad? Echarle tierra, como decimos nosotros las personas. Pero Dios nos manda a que seamos testigos verdaderos, a hablar de lo que yo sé. El apóstol Juan lo decía, de lo que hemos visto, de lo que hemos oído, de eso es lo que a ustedes les hablamos. Por lo tanto, nosotros debemos de predicar nuestra propia experiencia, como hemos dicho en esta cartilla, y hacerlo especialmente, dice acá el texto, de manera local. Ahí se empieza el Evangelio, lo que dijimos, ¿verdad?, también la semana pasada. Sí, porque dice que en Jerusalén y en Judea, y después ya te manda, ¿verdad?, a la otra zona, a la segunda zona. Ahora, es importante que nosotros podamos ver cómo trabaja Dios. Dios, César, no quiere mantenerte a ti en un solo punto, sino que Él quiere moverte.
sea, que tú salgas de tu zona de confort, y de eso vamos a hablar hoy en toda la lección, de que no podemos estar en un solo punto, tenemos que movilizarnos. Por eso es que Dios permitió en la iglesia primitiva la persecución. La iglesia estaba cómoda, ¿verdad? Estaba tranquila y se estaba quedando ahí como los de la Torre de Babel en un solo lugar porque ahí les convenía. Y entonces Dios no mandó la persecución, pero sí la permitió a fin de que la iglesia pudiera dispersarse y el evangelio pudiera llegar a todo el mundo como lo tenemos hasta el día de hoy. Amén. Me gusta la parte aquí en el día sábado, dice: pero aunque nosotros no salgamos de nuestro país, Dios quiere que alcancemos con el evangelio a la gente que nos rodea. Cuando la iglesia de Jerusalén se estaba volviendo complaciente, sus miembros fueron dispersados. Y como tú decías, a causa de una persecución. Pero a veces Dios quiere que nosotros hagamos cosas a favor de Él, o en el servicio de Él, mejor dicho, para que podamos comprender cuál es el plan de salvación que Él tiene. César, Dios nunca te va a pedir algo que Él no haya hecho. Así es, por eso es que la primera lección se basaba en lo que Él hizo por nosotros, que no solamente se quedó pensando en qué podría hacer. Él vino a la tierra, tomó las cartas en el asunto, ¿verdad? Tomó cartas en el asunto y bueno, ya sabemos que no solamente se quedó ahí, sino que también regresó y está haciendo su parte también para volvernos a llevar allá. Así es. Día domingo, salir de nuestra zona de confort. ¿Qué es salir de nuestra zona de confort? ¿Cuál es la zona de confort, César? Bueno, uno se acomoda al lugar donde está. ¿Verdad? Es más, a veces ni vas a predicar porque te sentís tan bien, porque no es tu, no dice, no es mi don, pero a veces uno tiene que experimentar para saber si o no. Por lo menos para mí hablar en público, aquí en grabación no es mi don, digo yo, ¿verdad? Pero bueno, he aceptado el reto, ¿verdad? Y que Dios me ayude a desarrollarlo, sí. Así es. No, y fíjate, yo te voy a decir algo, y vamos a ponerlo como ejemplo. Te dije hace un momento, Dios no nos va a pedir algo que Él no haya hecho. Miren, cuando Jesús vino a esta tierra, tuvo que dejar su zona de confort. Claro. Tuvo que dejar su reino, dejar todo aquello que lo identificaba como rey para venir a esta tierra a anunciar, porque Él vino a anunciar o a presentar el carácter original de Dios. Sí. Y entonces, ¿qué pasó durante todo ese ministerio de Jesús? No estuvo no estuvo tranquilo, no durmió tranquilo, no, César pasó por muchas cosas que nosotros, es más, ni siquiera la hemos llegado a pasar. Y acuérdate que nosotros estamos acostumbrados a la violencia, a las cosas que uno puede ver todos los días acá en este mundo, uno en las noticias y todas esas cosas, y Jesús no, Jesús tal vez lo sabía, pero desde afuera, ¿verdad? No es lo mismo estar acá adentro, pero él quería experimentarlo. Y bueno, hablando de eso, Dios había dicho al pueblo que se dispersaran, ¿verdad? Esa era la orden, que poblaran la tierra. Sin embargo, ahí el libro de Génesis nos habla de la Torre de Babel, creo que estudiamos la semana pasada también, en Génesis 11, del 1 al 9, y ellos decidieron permanecer juntos. ¿Por qué querían permanecer juntos? Porque ellos querían llegar al cielo, dice lectura bíblica, ¿verdad? Ellos querían llegar al cielo, querían hacerse famosos, y bueno, Dios en su misericordia se lo impidió, porque todo esto era contrario al mandato del Señor. Ahora, ¿por qué Dios se lo impidió? Porque sencillamente ellos nunca iban a llegar al cielo. ¿Cómo sería la base de la Torre de Babel para llegar arriba de las nubes? ¿O qué probabilidades había de que con los materiales que construían hubiesen llegado a su objetivo? Probablemente Dios le evitó una catástrofe. Pero de esas cosas, el Espíritu de Profecía en Patriarca y Profeta capítulo 10 habla de este asunto. Y dice la hermana White que ellos querían llegar al cielo para ver de dónde había caído el agua que cayó en el diluvio. Sí, porque no tenía mucho que ver con el diluvio. Sí, pero eran incrédulos, porque ellos querían ver si tal vez allá arriba había una piscina que se había derramado y había inundado acá. Era contrario a lo que Dios le había mandado. Y también saben que, dice la hermana, que la querían hacer tan alta porque si había otro diluvio, pudiera salvarse por lo menos la parte de arriba. Así que todo lo que ellos estaban haciendo era contrario al mandato del Señor. No, y lo que estaban haciendo ellos eran dejando a un lado la palabra de Dios, porque si Dios le había dicho a Noé que no iba a haber otro diluvio, que ya no iba a destruir la tierra con agua, bueno, que ahora va a ser con fuego.
Bueno, pero menos con agua no debía. Con agua no, pues. Que no iba a destruir la tierra con agua. Entonces ellos no le creyeron a Dios y entonces por eso edificaron esa torre, porque si hubiese otro diluvio, ellos hubieran quedado, hubiera gente que se salvara, pues. Okay. Y estaban pensando solamente en ellos, Sí. no estaban pensando en los demás, sino que ellos querían ser un solo pueblo sin Dios, y es imposible que nosotros podamos andar sin Dios. Porque A si veces, estamos sin Dios, a veces nos pasa lo mismo, Néstor, cuando por lo menos se nos pide abrir un campo o otra iglesia, uno dice, bueno, aquí estamos tranquilos, ¿para qué molestarnos? ajá, Ir allá a buscar gente, entrenarlos por el que, ¿no? Entonces, mejor estamos aquí. Pero el problema es que cuando todos nos quedamos ahí, la mayoría no está trabajando. es correcto. Siempre trabajan los interesados, por llamarle así, y los otros dicen, no, ¿y para qué? Ahí que vaya el anciano y que vaya el líder laico. Pero nosotros tenemos que entender, y durante todo este trimestre, que la misión es de todo creyente, de todo creyente. Nadie puede quedarse afuera. Muy bien, ahí en el día lunes, ser una bendición para el mundo. Génesis 12 habla del gran Abraham, que luego se llamaba Abraham. Y Dios, entre las cosas que le dijo, le prometió que debía ser de bendición para los demás, ¿verdad? Esa es la clave. Vete de tu tierra, de tu parentela. Es interesante cómo Abraham salió de su zona de confort, de donde estaba tranquilo, donde tenía una vida ya hecha, a algo que ni siquiera sabía a dónde iba. Y sabes que, pero él creía en la palabra del Señor. Él sabía que el que lo había llamado no le había mentido y que tenía un propósito para eso. Sí, y lo otro que me llama mucho la atención también, César, en este punto de Abraham, y nosotros tenemos que estar preparados, porque a veces Dios va a permitir muchas cosas. A veces nosotros estamos cómodamente, tenemos buena salud, tenemos trabajo, nuestros hijos están bien, pero de repente el Señor puede permitir situaciones en las que nosotros podamos dejar estas cosas, porque cuando nosotros estamos tranquilos, indudablemente no necesitamos de Dios. Claro. Pero Dios quiere que nosotros podamos servirle en las mejores condiciones. No es necesario que el Señor permita que nosotros estemos pasando por dificultades para entonces reconocer que hay que servirle. Fíjate que dice que Abraham pasó por muchas cosas, pasó hambre, que tuvo que ir para Egipto porque no había alimento, o sea, había mucha hambre y lo hizo partir. Ahora, imagínate que Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te voy a mostrar. Ahora, tres cosas importantes Dios le menciona a Abraham. Dice de la siguiente manera, Génesis 12, 1 y 3, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Número 1, y haré de ti una nación grande. Número 2, y te bendeciré. Y número 3, engrandeceré tu nombre y serás de bendición. El versículo 3 dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Hace cuánto que Abraham salió de su tierra? Hace muchos años. Y todavía el nombre de Abraham permanece en la palabra de nuestro Dios, ¿verdad que sí? Entonces Dios no le mintió. Dice, engrandeceré tu nombre. El Señor quiere engrandecer nuestros nombres, en el sentido de que seamos hombres de Dios, hijos de Dios, que anunciemos las buenas nuevas que han sido confiadas en nosotros. Nuestros nombres tienen que ser nombres que identifiquen que estamos del lado del Dios Todopoderoso. Así es, bueno, el texto dice allá en la cartilla, en la parte de abajo, no sabemos con exactitud cuánto sabía o comprendía Abraham con respecto a lo que sufriría la simiente prometida por medio de él, pero de todas maneras él actuó por fe. Y eso lo dice Hebreo 11:8. Por la fe Abraham, cuando fue llamado por Dios, obedeció para salir a un lugar que había de recibir la herencia, y salió sin saber a dónde ibas. Ahora, la pregunta es, supongamos que Dios te llama a salir sin saber a dónde vas.
o no salir, pues, sino a un reto, ¿verdad? Alguna actividad que Dios te pida en este tiempo. No, y me gusta que dice, ¿qué ejemplo podemos aprender de Abraham? ¿Verdad? Ahora mira, el día martes, Néstor, lo voy a continuar porque es lo mismo, ¿no? Uh-huh. El día martes, Abraham sigue el llamado del Señor y sabes que cuando sale sin saber a dónde iba, llega a la tierra prometida y el versículo 6 del capítulo 12 dice que y pasó a Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de More, y el cananeo estaba en la tierra. Y entonces, bueno, imagínate, Dios te da la promesa, tú actúas por fe, y cuando llega allá, yo imagino que Abraham esperaba tal vez una tierra vacía, deshabitada. Y cuando allá, mira que estaba más bien ocupada por los cananeos, que eran personas feroces, ¿verdad? Eran personas bien agresivas y no creían en el Señor. ¿Qué habrá pensado Abraham? ¿Será que pensó que Dios le mintió? Y ahí... Quizás no es que él haber pensado que Dios le mintió, sino que tal vez él pensó que no iba a ser fácil tener una tierra. Porque imagínate que ahora tenía que enfrentarse con estos habitantes de ahí. Ahora, si Dios te promete algo, Dios lo va a cumplir. Dios no va a permitir que tú seas, que salgas, digamos, frustrado, ¿verdad? De lo que estás esperando y tú dices, Dios no me dio lo que yo estaba esperando. Es que, a ver, siempre va a haber problemas, ¿verdad? Nadie ha dicho que la obra misionera es fácil. Y más en este asunto, en el marco del conflicto cósmico que existe entre el bien y el mal, siempre va a haber oposición. Y tampoco podemos, como dicen nuestros padres, salir corriendo al ruido de los caites. Así es. Abraham miró eso, le preguntó al Señor y el Señor le dijo, no te preocupes, hasta se le apareció el Señor, dice en el versículo 7, y le dijo a tu descendencia de esta tierra, y él edificó ahí un altar a Jehová, quien le había aparecido. O sea, él creyó, ¿verdad?, en el Señor, y siempre daba testimonio de que adoraba al Dios del cielo, aunque estaba en una tierra, imagínate, que para nada creía en el Señor. Ahora, imagínate, no solamente el cananeo está ahí, sino que además hay hambre. Y hay la tierra ¿dónde está la tierra que fluye leche y miel? Y hubiera dicho. O sea, hubiera reclamado. Ajá. Señor, ¿y para esto me sacaste donde estaba? Sí, pero estaba allá. Sí, pero a veces Dios nos pinta ese cuadro para ver hasta dónde podemos llegar a confiar en Dios. Y es que es importante, Dios quiere saber si realmente estamos confiando en Él. Tú puedes sentirte que estabas bien en tu zona de confort y que vas a pasar ahora por situaciones difíciles, pero lo que Dios quiere es moldear nuestro carácter en medio de esas situaciones para que podamos poner toda nuestra confianza en Él. Ahora, Dios le había dado la promesa a Abraham, pero no le había dicho el tiempo en que se la iba a dar. Es correcto. ¿Verdad? Él no le dijo, en el 2023 te la voy a entregar. Solamente le dijo que saliera y que le iba a dar la tierra. La tierra estaba ahí. Él creyó todavía. Y Dios, pues, después sabemos que se la entregó a su descendiente. Ahora Abraham, lógicamente se puso a pensar, bueno, aquí hay hambre, ¿para dónde vamos? Se dio cuenta que estaba Egipto, donde había mucha comida, y bueno, como cualquiera de nosotros, agarró para allá. ¿Por qué Dios permitió que Abraham fuera allá? ¿Será que Dios había pensado ya que probar también a Abraham ahí, o simplemente que Abraham también fuera a dar su testimonio allá? De hecho, nosotros sabemos la historia de Abraham. Y Abraham, pues, como todo ser humano, ¿verdad?, falible, cometió el error de decirle a Sarai que iban a decir que eran hermanos. Y a veces nosotros podemos pensar, pero no confiaba él en Dios. Lo que pasa es que a veces nosotros debemos de aprender a confiar en Dios, pero nosotros siempre desconfiamos del hombre. Porque Abraham, en ese entonces, si el rey estaba ahí y le gustaba una mujer, simplemente la tomaba y si era casada mataba al hombre, ¿sí o no? Entonces Abraham, por temor a su vida, a perder su vida, pero yo pienso que es que él descuidó la palabra de Dios. Y eso pasa cuando nosotros descuidamos nuestra vida espiritual. Cuando descuidamos nuestra vida espiritual, comenzamos a tomar decisiones no de acuerdo a lo que Dios quiere con nosotros. Pero recuerda que, bueno, sobre todas las cosas eran humanos, ¿no? Sí. Eran humanos falibles.
Aún Elías, el gran Elías, después de haber combatido, haber matado a los 850 profetas de Acera, él después fue huyendo por la noticia que le llevaron de Jezabel. De Jezabel. Y le dijo, mañana a esta hora estarás muerto. Sí, y ella se había enfrentado al rey y a los 850 profetas, y ahora la mujer del rey lo mandó a amenazar y salió huyendo. Y ella en depresión entró, que se quería morir. Correcto. Y viendo el poder de Dios, que Dios vino, y todo el holocausto que había preparado Elías lo consumió, y eso que Elías le echó agua para que estuviera bien empapado, por decirlo así. Claro, Dios le había manifestado su poder, pero como te digo, hemos de saber que siempre somos humanos y estamos expuestos al error, ¿verdad? Mientras estemos en esta tierra. Mira lo que dice ahí el Patriarcas y Profetas, la página 123. Él estaba en Egipto, dice, Abraham dio evidencia de que no estaba libre de la debilidad y de la imperfección humana. Lógicamente, al ocultar el hecho de que Sara era su esposa, reveló desconfianza en el amparo divino, una falta de esa fe y ese valor elevadísimo, tan frecuente y no noblemente manifestada en su vida. A causa de la falta de fe de Abraham, Sara se vio en peligro, y el rey de Egipto, habiendo oído hablar de su belleza, la hizo llevar a su palacio pensando en hacerla su esposa. Pero Dios, mira qué interesante, en su gran misericordia protegió a Sara, enviando plagas sobre la familia real. Qué interesante que aunque uno falla a veces, cometa errores, Dios no lo desampara, ¿verdad? Sino que Dios nos auxilia, así como lo hizo con Abraham y con Sara, para evitarnos las consecuencias tal vez de esto. Me gusta lo que dice ahí abajo, dice, Ajá. Nadie ha dicho que la obra misionera fuera fácil. Y al mentir, al ser engañoso, Abraham solo empeoró las cosas. Afortunadamente Dios es un Dios de paciencia y no desechó a su siervo por este error, que por desgracia no sería el único que Abraham cometió. Así es. Pero lo importante de todo esto es recalcar que el Señor en su gran misericordia no nos desecha a pesar de los errores que podamos hacer, porque Dios no solo pudo perdonar nuestros errores y pecados de ese caso y nuestras faltas, sino además seguir utilizándolos para su misión. Así es. Ahora mira, yo creo que es mejor cometer errores en la misión que cometer el error de no ir a la misión. De no ir a la misión. ¿Verdad? Porque Cierto. mejor muero con las botas puestas, como decimos, y no quedarme en casa sin hacer nada. Sí, porque algo importante que tenemos que aprender también, César, es que si Dios nos llama, ¿verdad? Él nos llama a esta obra, a esta misión, es cumplir con lo que el Señor nos está pidiendo. A veces nosotros no pensamos, ¿cuál es la palabra? A veces nosotros no pensamos en las cosas grandes que tiene Dios para nosotros. Y como no pensamos en eso, entonces nos desanimamos, ¿verdad? Nos desanimamos y decimos, no voy a ir. Pero no estamos pensando en que Dios va a hacer algo grande con nosotros, ¿verdad? Así es. La fe, ¿verdad?, debe estar por sobre todas las cosas, no en nosotros, sino en ese Dios Todopoderoso. Sobre todas las cosas, pues no olvidar, ¿verdad?, lo que ya hemos vivido en el pasado, como dice el hermano Juan, porque eso nos va a ayudar a vencer en el futuro. Ahora, algo importante que vamos a aprender en este día martes, César, es que los errores son para que aprendamos de ellos, no para volverlos a repetir. Abraham aprendió de sus errores. Si cometiste un error, César, tú no puedes decir, no, ya no voy a seguir, es que yo ya no puedo porque ya fallé. No, al contrario, levántate, que el Señor te va a dar la fuerza para seguir adelante, porque los errores están para que nosotros podamos aprender de ellos y no repetirlos. Exactamente, y eso nos va a ayudar, dice un pensamiento, pues cometiste un error, ahora eres más sabio. Eres más sabio, Y correcto. sabes por dónde no ir. Así. Y bueno, dice otro pensamiento de que si lo probaste y fallaste, por lo menos lo hiciste. Muchos no lo harán, ¿verdad?, por temor a eso. No, y hay un pensamiento también que dice, si no hubiera cometido los errores que cometí, no estuviera aquí. Pero dice, pero si no lo hubieras cometido esos errores, no tuvieras la madurez que tienes ahora. Es correcto. ¿Verdad? Porque los errores para que aprendamos de ellos. Ok, la iglesia primitiva, el día miércoles y la zona de confort. Como ya habíamos dicho, la iglesia primitiva estaba tranquila, se había quedado en Jerusalén, ¿verdad? Se había quedado en Jerusalén y la orden era que predicaran en Jerusalén, pero que después se expandieran.
¿verdad? Dice el Hechos capítulo 8, ¿verdad? Que estamos ahí estudiando. Versículo 1 y 4, lo voy a leer. 4, sí. Dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel 8. día, Sí, 8, sí, 1, okay, ahí, 8, 1 al 4. sí. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando a casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Amén. Como te decía, semejante a lo que pasó en la Torre de Babel. Ellos se habían quedado en Jerusalén y estaban todos tranquilos, se acompañaban, pero se habían olvidado de Samaria y hasta lo último de la tierra. Y entonces, pues, como le decía, Dios no provoca la persecución, pero sí la permitió. ¿Para qué? Para cumplir su plan, ¿no? Ahora mira qué interesante, ellos se esparcen, van predicando el evangelio, pero solo le predican a los judíos. ¿Por qué? Porque ellos creían todavía que eran el pueblo especial y que el evangelio no podía dárselo a los gentiles. Así es. Hasta que en el capítulo 10, ¿verdad?, aparece el relato de Cornelio. ¿Recuerdas? Cuando miró aquel lienzo, Pedro. Pedro miró ese lienzo, miró toda clase de cuadrúpedos y Dios le dijo, Pedro, mata y come. Y eso sucedió 3 veces y Pedro se negó porque le dijo que nunca había comido esas cosas. Y bueno, lamentablemente ese texto es mal interpretado, pero si ustedes leen el capítulo todo del 10 y el 11, Pedro aclara que lo que Dios quería enseñarle era que ya no llamara a los gentiles como inmundos, ¿verdad? Porque ya Jesús había muerto por todo y el evangelio se había autorizado para predicar al mundo entero. Dice aquí, bueno, la parte que estaba explicando ahorita, dice la parte de en medio, aún después de que la iglesia comenzó a avanzar más allá de Jerusalén, todavía predicaban en la región de los judíos o en los distritos del pueblo judío de otras ciudades, Indica que la iglesia se dispersó hasta Fenicia, que es el Líbano, y Chipre, pero en esta etapa no predicaron el mensaje a nadie más que a los judíos, como tú decías. Pero cuando Dios ve, ¿verdad?, que ahora la iglesia está esparcida, ahora el evangelio no solamente es para los judíos, sino que ahora es para los gentiles. Y ahí es donde llama a Pablo, ¿verdad? Okay. Llama al apóstol Pablo, que ya no es Saulo, sino que ahora Pablo se encuentra con Jesús. En el capítulo 9 se encuentra con Jesús y Jesús pues le hace ver que realmente él estaba en un error, equivocado con su creencia como cristiano que era él, ¿verdad? Sí, mira, es interesante porque Dios llama a Pablo, lo está preparando para la predicación a los gentiles especialmente, pero también llama a Pedro en el capítulo 10 con Cornelio. ¿Por qué Pedro? Porque Pedro era uno de los más reacios a predicar a los gentiles. Para ellos, él mismo dijo, ustedes saben que para nosotros estar con un gentil es abominación. Él llegó de Cornelio porque el Espíritu Santo se lo dijo. Pero Dios quería también sacar de esa comunidad en la que había caído también Pedro, porque hablamos siempre de la zona de confort. Él estaba tranquilo, solo predicándoles a los de su misma raza, a los que eran sus compañeros, pues decirles, pero hay más gente, hay más personas a las cuales alcanzar. Y nosotros también, con ayuda de Dios, debemos buscar los medios para alcanzar a estas personas. Así es. Y Dios pues se lo explicó así a Pedro. Y qué bueno que Pedro lo aceptó y comenzó también a predicar. Sí, mira lo que dice en el libro Hechos de los Apóstoles, hablando del apóstol Pedro. Dice, Pedro vio el error en que había caído y se puso a reparar inmediatamente el mal que había hecho hasta donde pudo. Dios, que conoce el fin desde el principio, permitió que Pedro revelara esta debilidad de carácter a fin de que él, probado apóstol, pudiera ver que no había nada en sí mismo por lo cual pudiera enorgullecerse. Es decir, como tú dices, Pedro estaba enfocado en que el evangelio no podía salir de los judíos, pero Dios le dice, no se puede, tenemos que esparcir este evangelio. Sí, porque se le había olvidado que la orden era hasta lo último de la tierra, o sea, no solamente en Jerusalén, en Judea,
sino en Samaria, y que los samaritanos le caían mal a los judíos. Sí. Así que se odiaban. había que predicarle, o teníamos que predicarle hasta el que nos cae mal, porque él también necesita salvación igual que nosotros. Y eso quería yo relacionarlo, César, porque nosotros a veces, bueno, en el caso de la iglesia adventista del séptimo día, y yo agradezco a Dios por esto, la iglesia adventista del séptimo día, quiero que anoten esto, no hace acepción de personas. La iglesia visita a un testigo de Jehová, visita a un pentecostal, visita a un católico, al que nos digan que está en una situación difícil, la visitamos. No importa, ¿verdad?, de qué religión sea o qué creencia tenga, siempre nosotros vamos, acudimos, presentamos el mensaje, mostramos a Jesús, y después el Espíritu Santo será quien tome responsabilidad sobre esa alma que estamos visitando. Así es, que la orden es ir a todo el mundo, ¿verdad? Como te decía, aún a que tal vez nos cae mal, debemos de orar por esas personas. Es correcto. Porque debemos de orar para que el Evangelio lo alcance. Lógicamente sabemos que no todo el mundo se va a salvar, porque lamentablemente así está escrito, no todos hacemos caso al llamado. Sin embargo, es nuestro deber hacerle ver, ¿verdad?, o hacerle llegar la noticia de la salvación en Jesús, y bueno, y dejarlo en las manos del Señor, ¿verdad?, para que el Espíritu Santo haga su obra. Amén. Es importante eso. Vamos a pasar el día jueves. Empezar. Por donde estás. ¿Dónde vamos a empezar, César? Aquí donde estamos, no hay que comenzar a ver a nuestro alrededor a quién todavía no le hemos llevado. Ahora, muchas personas piensan, muchos hermanos también, tal vez ustedes han empezado alguna vez en que, pero si a todo el mundo sería predicado, ¿quién no ha escuchado el Evangelio? Pero además, White dice, tal vez no ha escuchado de la manera en cómo se le debe presentar. Sí, y me llama mucho la atención, de manera rápida, cuando estaba estudiando esta parte, me acuerdo de Pedrito. ¿No acuerdas de Pedrito? Sí. Pedrito decía, nosotros lo visitamos, a Pedrito era un hombre que al final reconoció, aceptó a Dios, y pues, él está ahora descansando, esperando, ¿verdad?, la mañana gloriosa. Y yo recuerdo que cuando lo visitamos no nos presentamos como iglesia adventista del séptimo día, sino que nos presentamos como oradores y comenzamos a orar por él porque él estaba enfermo. Y te acuerdas, César, que hasta el final le dijimos que éramos adventistas. y se sorprendió porque dice, yo no conocí esta cara de la iglesia adventista. Entonces no sabemos, ¿verdad? Bueno, no nos contó hasta qué punto él pensaba acerca de los adventistas del séptimo día, pero lo que sí está seguro es que él aceptó el mensaje adventista y murió con la fe, ¿verdad?, de que Jesús un día volverá. Y eso es lo que dice este día, César. Tenemos que presentar, como tú dices, llevar el mensaje de la mejor manera. Muchas personas han escuchado el mensaje y cuando lo escuchan dicen, wow, tremendo, ¿verdad? Y como te digo, a veces no se le ha presentado como debiera, ¿no? Sí. Muchas veces, lamentablemente, muchas personas tienen experiencias amargas, digamos, con algunos de nosotros o con algunos adventistas, y entonces imagínate si hubiéramos entrado así como donde Pedrito, tal vez no nos hubiera dejado entrar. Sí. Pero no queríamos hablar de doctrina, queríamos presentarle a Dios que podía sanarle en ese momento porque estaba enfermo. Y sobre todas las cosas salvarlo, ¿verdad? Porque perdonar sus pecados. Así es. Recuerdo cuando decía él me puede sanar, él me puede salvar. Sí, pero claro, yo quiero ese Dios, decía. Y gloria a Dios que se bautizó, Dios le dio la oportunidad de bautizarse y entregar su vida a él. Entonces, dice que tenemos que empezar por donde estamos. A veces nosotros, César, llegamos a una iglesia, ¿verdad?, porque nos hacemos miembros de esa iglesia, pero como solo estamos siendo miembros, no queremos ser participantes de la misión de esa iglesia. No sé cuál es tu iglesia, no sé qué estás haciendo en tu iglesia, pero lo que sí sé es que Dios tiene un mandato para ti y para mí, para que donde estemos en esa iglesia, comencemos a esparcir este evangelio. Ahora, ¿por qué empezar donde estamos? Porque hay muchas personas, Néstor, que tal vez solo a través de nuestra amistad podrán escuchar alguna vez de la salvación de Jesús. Nosotros conocemos personas que son de otras denominaciones y que son a veces bastante, ¿cómo te digo?, herméticos. Y la única manera en que ellos han permitido a veces que oremos por ellos y que tal vez tengamos alguna meditación es por la amistad que hemos cultivado. Por lo tanto, nosotros es el único lugar, es el único medio que ellos van a escuchar. Y si alguien llega de afuera
probablemente cierren las puertas, ¿verdad? Por lo tanto, nosotros debemos pensar en eso, en lo que podemos alcanzar, en lo que Dios ha puesto a nuestro alcance. Ahora, ¿qué es lo importante? Dar información cualquiera lo hace. Pero acá dice el comentario, cuando habla de Génesis 22, donde Dios llama a Abraham a entregar a su hijo, Abraham entiende en qué consiste el plan de salvación. Y entonces dice acá, Abraham fue llamado a compartir el plan de Dios de ofrecer un sustituto a la humanidad mediante la muerte y la posterior resurrección del Señor. O sea, no solamente hablar de ¿cómo te digo?, de la información que tenemos en la Biblia o en cualquier libro, sino de mi experiencia que yo he tenido con el Señor, y eso pues va a dar mayor resultado. Sí, porque no hay nada mejor que presentar nuestro testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Me gusta la parte de aquí, dice en la parte de abajo, el día jueves, a veces la gente solo está interesada en ir a un país lejano y a una cultura extraña para dar testimonio, pero no testifica a la gente que rodea ahora. Me gusta la parte que aparece en el libro de Hechos, capítulo 23:11, cuando Pablo iba a ser llevado a Roma, ¿se acuerdan? ¿Cómo le dijo el Señor? Dice que el Señor se le apareció de noche y le dice, así como has testificado de mí en Jerusalén, es importante también que lo hagas ¿dónde? En Roma. Entonces, Dios quiere que nosotros testifiquemos de lo que Él está haciendo en nuestra vida, para que otras personas puedan ser alcanzadas a través de nuestro testimonio. Dice también César aquí, dice, debemos comenzar donde estamos y avanzar desde allí según el Señor nos guíe. Es decir, no lo vamos a hacer de una manera locada, sino que el Señor nos va a guiar a esa persona que esté esperando el conocerle a Él a través de nuestro testimonio. Si todavía no has testificado, no es tarde. Todavía puedes. Así es, todos somos llamados acá. Mira lo que dice este pasaje. Mientras que predicar y repartir publicaciones misioneras tienen su lugar, el cumplimiento del llamado a Abraham y a ti también incluye cómo vives tu vida diaria de manera consciente con otros que no se han entregado a Jesús y no han tenido el privilegio aún de conocerlo. Más que una prédica, porque a veces, mira, a veces predicamos una cosa y vivimos otra. Y el vecino pues no quiere saber nada de nosotros por eso. Sin embargo, más que una prédica, Dios quiere un testimonio, porque eso nadie lo puede negar. Si tú eras bochinchero, tal vez como decimos nosotros, y luego no lo eres, la persona ve que el Evangelio realmente cambia a las personas. No, y tú sabes que a veces ante uno, nosotros somos personas delicadas, somos delicados. Ya nos dicen algo, ¿verdad? Y nos podíamos encender y podíamos llegar a los golpes, como dicen. Pero ahora que ya estamos en Cristo, nos pueden decir muchas cosas y uno aprende, como dice Jesús, a poner la otra mejilla, ¿verdad? Porque nos quedamos callados, porque no queremos sacar al viejo hombre, porque ese viejo hombre tiene que estar muerto. Tenemos que reflejar al nuevo, y el nuevo es hablar del amor y del perdón que Dios nos ofrece. No podemos estar siendo los mismos. Okay. Aquí mira un pedazo, te voy a leer del libro Hechos de los Apóstoles, el día viernes. Dice, en este oscuro mundo, la parte de abajo, el Señor tiene muchas joyas preciosas, hacia las que Él guiará a sus mensajeros. Por doquiera hay quienes se decidirán por Cristo. Muchos apreciarán la sabiduría de Dios más que cualquier ventaja terrenal y llegarán a ser fieles portadores. Convencido de que la conducta de Pedro estaba de acuerdo con el cumplimiento directo del plan de Dios y de su prejuicio y espíritu exclusivo, eran totalmente contrarios al espíritu del Evangelio. Glorificaron a Dios diciendo, de manera que también los gentiles han dado Dios arrepentimiento para vida. Así, sin discusión, los prejuicios fueron quebrantados, se abandonó el espíritu exclusivista establecido por la costumbre secular y quedó expedito el camino para la proclamación del Evangelio a los gentiles. Analizando esta cita, tenemos que aprender a ser usados por Dios. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que quizás nosotros tenemos que hablarle, pero nosotros a veces no lo hacemos porque tuvimos problemas antes con ellos. ¿Entiendes? Antes tuvimos problemas con ellos y ahora que tú vienes y le hablas de que ahora tú eres cristiano,
Entonces hasta la gente se burla la gente. Y eso que no nos frustre, porque la gente se va a burlar. Pero nosotros tenemos que mantenernos del lado de Cristo, del lado de la verdad. Yo recuerdo cuando yo me bauticé, César, yo llegaba allá a mi tierra, Nueva Guinea, un saludo, ¿verdad? A toda mi gente ahí en Nueva Guinea. Yo me acuerdo que yo llegaba, César, y mis primos y todos me decían, ¿qué andas en la religión ahora que estoy cristiano? Pues échate el trago, me decían. A ver cuánto tiempo vas a estar ahí. Sí, yo digo, no, ya no. Entonces, eso fue comienzo, ya el segundo año, tercer año que llegaba, ya iba hasta escondida en lo que estaban viviendo y ya ya me decían, no vas a ir donde mi tía Hilda, no vas a ir a visitar a mi tía, porque ya me corrían, porque ya no les gustaba que yo estuviera ahí estudiando bien. Ya hay como un respeto, y eso solamente lo da Cristo. Okay. Es que mira, si tienes una mala fama va a ser difícil que te la quites. Ajá. No imposible, va a ser difícil. Ahora, no, la gente no te va a creer de un día para otro. Yo recuerdo por lo menos una experiencia personal. Cuando era pequeño yo era el más necio de la casa. Y yo fregaba aquí, tocaba uno y lloraba uno y atiendo al otro. Entonces, a veces mi mamá me pegaba y hasta después me preguntaban quién era y no había sido yo, pero como era el que más neciaba, ya no sabían que era César, lo que no haya sido tú. Me caía a mí, entonces yo me sentía mal porque decía, es injusto que me hayan pegado a mí. Luego dije, voy a cambiar, en el nombre de Dios, vaya conociendo algo del Evangelio, voy a cambiar, ¿verdad? Pero siempre me caía a mí. Y entonces entendí de que, bueno, yo debía actuar de manera distinta para que ellos vieran que yo había cambiado y ya no me cayera otra vez, así es, como antes. Y así pues las personas van a ver que uno ha cambiado realmente para la gloria del Señor y que estamos tomando en serio las cosas. Por eso la mejor sermón que podemos dar, como dice el pasaje, pues, es nuestro testimonio de vida. Bueno, los desafíos para esta semana dice, identifica y haz una lista de grupos de personas con necesidades especiales en tu comunidad, por quienes la iglesia no ha hecho esfuerzos por alcanzarla. Ese es el primer desafío. Y el desafío avanzado consiste en que comencemos a orar por una oportunidad en el futuro cercano para comprometernos en la misión con personas con necesidades especiales. Dios quiere que nosotros seamos un pueblo que bendiga a las personas de la tierra. Claro. ¿Verdad? Así es. Ahora mira, no esperes que el anciano lo haga o que el director de obra misionera lo haga. Si Dios te dio a ti la idea, la sabiduría, pues hay que echarlo a andar. Porque a veces, tal vez, yo como anciano no tengo esa capacidad, pero Dios te iluminó tú. La puedes compartir conmigo y juntos le echamos a andar. Así es. La cosa es que la misión es de todos. Y todos debemos de buscar, con ayuda de Dios, qué hacernos para engrandecer el reino de los cielos. Así es. Así que hemos llegado al final de este repaso, el llamado de Dios a la misión. Gracias por estar con nosotros. Recuerden que esto es un repaso y ustedes tienen que estudiar este folleto de escuela sabática. Estudienlo porque es una manera fácil de poder estudiar la palabra de Dios. Muchos textos hay ahí, no los mencionamos, no los leímos por el tiempo, pero es importante que lo estudiemos. Y el sábado, César, a la hora del repaso, podamos nosotros participar de lo que hemos aprendido, ¿verdad? Claro, se supone que es un repaso, ¿no? Ya todo lo hemos estudiado durante la semana y por eso lo hemos hecho un poquito más breve, rápido, sí. Más breve. La próxima semana, hermanos, estudiaremos la lección número 4, compartir la misión de Dios. Vamos a ver de qué se trata, un tema interesante que tiene que ver con nuestra misión, con lo que tenemos que hacer mientras Jesús viene a esta tierra. Amén. Así que Dios me les bendiga, ¿verdad? Y esperamos que estén atentos al próximo programa. Amén. Recordemos suscribirnos al canal, compartir este video y un saludo, ¿verdad?, a todos en Nicaragua. Todos estamos aquí de Nicaragua, de Chinandega, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Camino a Cristo. Un saludo a nuestra hermandad de Camino a Cristo y también un saludo a todas las iglesias del mundo. Dios les bendiga. Ok, vamos entonces a despedirnos con una oración. Oremos, hermanos. Dios del cielo, te agradecemos por tu gran bondad, porque no solamente nos enseñaste el camino, sino que todavía estás con nosotros en cada momento. Amén. Por favor, rogamos que tu Espíritu Santo sea nuestra guía y que nos permitas, oh Dios, conocer nuestra misión aquí donde estamos, de manera que podamos brillar para nuestros vecinos, para nuestras familias, Señor. Y si todos lo hacemos en nuestros hogares, el mundo, el Evangelio va a ser
va a iluminar al mundo. Amén. Pedimos tu bendición sobre cada uno de nuestros hermanos que nos están escuchando, que ellos también puedan ser luz en sus lugares y que tu Espíritu Santo sobre todas las cosas guíe sus vidas. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y amén.